Este pasado fin de semana se registraron en Chile diversas manifestaciones en apoyo al apruebo, las cuales cuentan por lo general con un amplio número de personas. El apruebo es una forma de llamar a una asamblea o convención constituyente que tiene por objeto disolver el Estado jurídicamente, al acabar con las instituciones legítimas de una nación que soportan la democracia, según sea el propósito de quien la convoca. Por lo general, las constituciones de los países tienen métodos para ser modificadas y para evitar así tener que construir una república desde sus cimientos, en el entendido que desde el mismo momento en que se instaura una asamblea constituyente ya no hay leyes ni estado que valga, todo debe ser modificado. Cambiar una ley mediante métodos diferentes a los previstos en ella resulta lesivo contra el Estado de Derecho y crea una inestabilidad jurídica tan grande que hasta el inversionista más empedernido llega a dudar a la hora de poner sus capitales económicos en ese país, dejando daños que se sentirán a futuro, pero que sus ciudadanos, extasiados y con deseos de revanchas y reformas, no logran ver claramente el abismo sin fondo al cual se acercan. Cualquiera que sea la forma de explicarlo, mediante demagogia, verborrea jurídica, argumentos leguleyos, palabras vacías cargadas marginalmente de subjetividad en pro o en contra de la posible nueva constitución, pero que en su mayoría abundan unas que rozan el delirio respecto a los supuestos beneficios de las fantásticas nuevas leyes y la abolición de las anteriormente malvadas, en contraposición con opiniones críticas bastante más duras y realistas, lo cierto es que nada de ello se traduce en beneficios para el ciudadano de a pie, quien nuevamente cifra sus esperanzas en caballos de Troya disfrazados de leyes reformantes y revolucionariamente innovadoras, lo cual no consigue atenuar en lo absoluto la campante inflación, la inseguridad desbordada, que antes era combatida y aplacada en cierta medida por los cuerpos de seguridad, el desempleo y los venideros conflictos internacionales y terrorismo en el cual se verá inmersa toda la región y Chile, faltaba más, sin que a sus ciudadanos parezca importarles mucho, ya que ellos prefieren emplear argumentos como no me meto en política o si no trabajo no como, todo ello para evadir su responsabilidad ciudadana de tener que luchar por el destino de su país y el de sus hijos, ya que esto implica un compromiso que nadie está dispuesto a asumir. Ciertamente, a la sociedad actual le importa poco estos temas, comprensiblemente, ante la incursión de políticos de lado y lado en actos de corrupción, pero será la historia quien terminará mostrándoles que siempre se puede estar peor y que los países nunca tocan fondo, pero sí sus ciudadanos, quienes terminan muriendo de hambre, mengua, ante la mirada impávida de sus coterráneos, gobernantes, comunidad internacional y hasta de ellos, quienes fueron los primeros en abandonarse a sí mismos, al dejar su futuro en manos ajenas para no tener que mover un solo dedo. Tristes ejemplos de esto se observan en toda la región plagada de comunismo, hambre, miseria, muertes, inmigrantes, colapsando el sistema en otros países. Ahora es Chile quien ha decidido entregarse como damisela enamorada a su futuro victimario, vestido de príncipe azul. Veamos cuánto dura este cuento de hadas en virtud del yo sí apruebo.